Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, a continuación, María Isabel Ortega Caballero va a llevar a cabo su exposición titulada Hacia una detección temprana, algoritmo de evaluación de problemas psicosociales en la adolescencia. María Isabel. Buenas tardes, con la venida del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Hacia una detección temprana, algoritmo de evaluación de problemas psicosociales en la adolescencia, tutorizado por Pedro Rinaldo Rocamora. Se muestran los puntos que trataré a lo largo de esta presentación. Comenzamos con la justificación. En primer lugar, la inteligencia artificial es un tipo de tecnología que está muy presente en nuestra vida. Y según Robert Aileen, la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Esta tiene muchas aplicaciones, y entre ellas destaca el ámbito sanitario, que según investigaciones de Código, se encontró que el diagnóstico de arritmias y la predicción de eventos y de enfermedades cardíacas antes de que ocurran permite salvar vidas gracias a una plataforma impulsada por la inteligencia artificial de Dole. Las herramientas de autocuidados y de gestión sanitaria más eficientes son ofrecidas como objetivo del desarrollo de soluciones de salud digital basadas en inteligencia artificial por Google. Finalmente, la prevención de ictus es posible gracias a una pulsera digital de monitorización cardíaca basada en inteligencia artificial creada por Ritmi. Este trabajo de investigación aplicará la inteligencia artificial en la salud mental, concretamente en la prevención de ansiedad, depresión y acoso. Esta puede resultar muy útil, pues ambas enfermedades destacan entre los adolescentes. Y es que en ocasiones esta resulta ser consecuencia del padecimiento de acoso en los jóvenes. El 70% de los niños que sufren acoso escolar desarrollan un trastorno mental, es tal y como se titula una noticia publicada en La Vanguardia. Este trabajo de investigación tratará de establecer predicciones en los campos de salud mental mencionados anteriormente, basándose en inteligencia artificial, y pretende responder al siguiente problema de investigación. ¿Se pueden diagnosticar enfermedades mentales a través de la inteligencia artificial? Para ello se establecieron los siguientes objetivos. El objetivo general, que fue diseñar un método de detección precoz de la ansiedad, la depresión y el acoso mediante un algoritmo basándose en Machine Learning. El primer objetivo específico, que fue crear un algoritmo predictivo sobre ansiedad, depresión y acoso para estudiantes universitarios. Y el segundo objetivo específico, que fue crear un algoritmo de observación del profesorado para identificar estas conductas de forma prematura. En relación al marco teórico, este fue dividido en 3 bloques. La inteligencia artificial aplicada a la medicina y las enfermedades mentales en los adolescentes. Respecto al primer bloque, el aprendizaje automático consiste en introducir datos a un ordenador y pedirle que haga predicciones. Poco a poco, de las varias predicciones, el ordenador irá actualizando su algoritmo y dará resultados con más certeza. El aprendizaje profundo es una técnica del aprendizaje automático que modela los datos a través de redes neuronales artificiales que buscan imitar el funcionamiento del cerebro humano. Finalmente, según salta ella, un algoritmo es un proceso computacional que parte de unas condiciones iniciales y un valores de entrada al que se introduce una secuencia finita de pasos para producir una salida o solución. Respecto al segundo bloque, Arias afirma que en el futuro la relación hombre-máquina en la medicina será más estrecha, y mientras que las máquinas se encargarán de tareas de extracción, limpieza y búsqueda de correlaciones, el médico se encargará de interpretar estas correlaciones y de buscar tratamientos que mejoren la atención del paciente y por última instancia la calidad de vida del paciente. Según Vega, estas son algunas aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina: el pronóstico, el diagnóstico y el tratamiento. Respecto al último bloque, para Morales, la depresión es un trastorno psicológico que causa angustia y tristeza a quienes la padecen y suele dificultar en el desempeño de las tareas de la vida diaria. Para el Delgado, los trastornos de ansiedad son patologías frecuentes que comúnmente causan sufrimiento y discapacidad y que suelen ser una carga significativa en el ámbito social.
Y por último, para Zúa, el acoso es un abuso de poder que se manifiesta con distintos tipos de violencia, como puede ser física, verbal o inclusión social, entre otras. Pasamos ahora a la metodología. Se presenta en ese trabajo una investigación de enfoque cualitativo, de alcance exploratorio, de carácter transversal y con un método de toma de datos mixto. Se utilizaron dos instrumentos. En primer lugar, un cuestionario que constó de 37 preguntas, en las que los alumnos deben asignar un valor del 1 al 10 en función de cómo identificados se sentían con los síntomas o factores. Estas preguntas fueron divididas en 3 bloques: ansiedad, depresión y acoso. El segundo instrumento fue un algoritmo basado en regresión logística. Esta es la fórmula empleada: I es igual a B, que es la valoración del síntoma en el cuestionario, a la que se le restaba el número 6, pues es necesaria una traslación en la escala para que encajase en el modelo, ya que la regresión logística necesita tomar tanto valores negativos como positivos. La X es la probabilidad de padecer la enfermedad condicionada al síntoma y la probabilidad de padecer la enfermedad mental es 1 partido de 1 más e elevado a menos i. Este enfoque permitió evaluar la probabilidad de padecer estas enfermedades teniendo en cuenta los síntomas observados, teniendo la regresión logística como base para el cálculo, que es una técnica utilizada comúnmente en análisis de datos para modelar relaciones entre variables y para predecir resultados como la presencia o ausencia de una enfermedad. Se desarrollaron 2 algoritmos de ansiedad y depresión para alumnos y 2 algoritmos de ansiedad y depresión para que los profesores respondieran en función de lo que observaban en sus alumnos. No se pudo realizar un algoritmo de acoso, ya que solo se encontró una persona con él en la muestra, y por lo tanto no se pudo realizar el cálculo de padecer la enfermedad condicionado a cada uno de sus síntomas. En cuanto al diseño del algoritmo, sí se siguieron los siguientes pasos. Primero, se crearon las variables, que todas ellas eran float, que son variables de valor numérico. Las primeras corresponden a la valoración del síntoma en el cuestionario, y las segundas a la probabilidad de padecer la enfermedad condicionada a cada uno de sus síntomas. Después se le dio el valor a las variables y se aplicó la fórmula de regresión logística. Finalmente, el algoritmo imprimía la probabilidad de padecer la enfermedad. En cuanto al contexto y los participantes, se obtuvieron 183 respuestas. El cuestionario fue realizado por alumnos del género femenino y masculino de entre 12 y 18 años, donde predominó el género femenino y la edad de 13 años. Las fases de la investigación fueron las siguientes: una fase inicial, la fase analítica, el trabajo de campo, la fase analítica y la fase final. A su vez, el trabajo de campo fue dividido en las siguientes etapas: la elaboración y difusión del cuestionario, el análisis de datos, la elaboración del algoritmo, la elaboración del cuestionario de profesores y la obtención de conclusiones. Ese trabajo es válido ya que el modelo del algoritmo fue el mismo que el de un trabajo anterior y que fue seleccionado para un congreso, y es confiable ya que se enfrentó este algoritmo con datos nuevos sacados de un nuevo cuestionario. Pasamos ahora a los resultados. En primer lugar, el cálculo de probabilidades siguió los siguientes pasos. Primero, se hizo un recuento de las personas cuya suma total de los valores era superior al 80% del máximo. Después, se hizo un recuento de las personas cuyo valor de cada síntoma era superior a 7. Posteriormente, se hizo un recuento de las personas que presentaban ambos criterios. Y finalmente, la probabilidad de padecer la enfermedad condicionada a un síntoma se calculó a través de la teoría de la probabilidad condicionada, donde se dividió el número de personas que presentaban ambos criterios entre el número de personas cuyo valor de cada síntoma era superior a 7. En el caso de la depresión, el factor dominante fue el de haber tenido pensamientos negativos con un 35%, mientras que el menos dominante fue el de haber sufrido ideas sobre muerte con un 11%. En el caso de la ansiedad, el factor dominante fue el de haber tenido excesivas preocupaciones con casi un 50%, y el menos dominante fue el de haber tenido perturbaciones en la conducta motora verbal con un 16%. Por último, en el caso de acoso, los factores dominantes fueron haber sufrido bromas de mal gusto y rumores, ambos con un 10%, y el menos dominante fue el de haber sufrido burlas o menosprecios, con un 4%. No obstante, cabe destacar que este algoritmo imprime la probabilidad de padecer ansiedad, depresión o acoso en función de la valoración de varios síntomas. Por lo tanto, puede que haya casos en los que las personas tengan algunos síntomas demasiado desarrollados, pero no otros. Por ejemplo, en el caso de los empujones y los golpes,
Puede haber alguna persona que sufra demasiados empujones y golpes, pero no el resto de cosas. Por lo tanto, esta persona probablemente será una víctima de acoso, pero el algoritmo no lo detectará. El algoritmo resultante de los alumnos en el caso de la depresión da valores comprendidos entre el 26,34 y el 69,47%. Si el algoritmo imprimía un resultado de entre 50 y 60,13%, la persona estaba en riesgo de padecer depresión. Mientras que si los valores eran superiores al 60,13%, la patología sería diagnosticada. En el caso de la ansiedad, los valores prácticamente estaban comprendidos entre el 0 y el 100. Y si el algoritmo imprimía un resultado entre 50 y 99,47%, la persona estaría en riesgo de padecer ansiedad. Mientras que si era mayor de 99,37%, la patología sería diagnosticada. El algoritmo de los profesores fue más bien una propuesta, pues utilizó el mismo método y los mismos datos que en el algoritmo de los alumnos. Por lo tanto, ahora está pendiente de validar. Se muestran los valores más importantes. En la muestra, en el caso de la depresión, se encontraron 5,46% de personas con ella, 21,75% de personas en riesgo de padecerla y 72,67% de personas sin ella. En el caso de la ansiedad, se encontraron 6,01% de personas con ella, 14,75% de personas en riesgo de padecerla y 77,59% sin ella. Por último, en el caso de acoso, solo se encontró una persona con él. Por lo tanto, está solo el 0,54%. 3,82% de personas que estaban en riesgo de sufrir acoso y 95,62% de personas sin él. Se muestra un resumen de los porcentajes de todas las enfermedades. Aunque aparentemente estos resultados sean pequeños, si en este centro hay 1.300 personas, siguiendo estos porcentajes, habrían 7 personas con acoso. Y el riesgo de padecer depresión, 284, lo que son números bastante grandes. Tras la valoración del cuestionario de los alumnos, se decidió la elaboración de un cuestionario para profesores, para que pudieran asignar valores en función de lo que observaban en sus alumnos, para así tener otra herramienta que pueda afirmar o negar la presencia de una enfermedad mental en el alumno. Este cuestionario constó de 35 preguntas que se dividieron entre bloques: ansiedad, depresión y acoso. Y algunos ejemplos de estas preguntas fueron si en el último año habían observado si el alumno tenía dificultades a la hora de tomar decisiones, si durante el último curso había observado una mayor dificultad a la hora de elaborar ideas en el alumno, y si durante los últimos meses a su alumno le había resultado difícil hablar delante de la clase. Pasamos ahora a las conclusiones. En respuesta al objetivo general y al planteamiento del problema, se respondió que sí, se pueden diagnosticar enfermedades mentales a través de un modelo algorítmico basado en Machine Learning. Para ello, se encuestó a 173 personas y se estudiaron sus respuestas, obteniendo como resultado la probabilidad de padecer cada una de ellas condicionado a sus síntomas. Además, al estar basado en Machine Learning, cuanto más datos sean recogidos, más óptimo será el modelo de detección. En respuesta al primer objetivo específico y al segundo objetivo específico, se diseñaron algoritmos que pueden detectar la presencia de estas enfermedades mediante las valoraciones de factores y síntomas que los adolescentes y los profesores asignan. Estas valoraciones se aplican al algoritmo ya diseñado y se obtiene como respuesta la probabilidad de estar experimentándolas. Como limitación en este trabajo, se presentó la imposibilidad de hacer un algoritmo de acoso debido a la falta de casos. Y como trabajos futuros, se plantea crear un algoritmo para la detección de acoso, elaborar el cuestionario de los profesores y comparar los resultados para así validar el algoritmo, el estudio longitudinal para ver cómo avanzan estas enfermedades y aplicar este algoritmo a otras enfermedades como podrían ser los trastornos de alimentación o trastornos de bipolaridad. Se muestran algunas de las referencias utilizadas en el trabajo y por último me gustaría agradecer a Pedro Bernardo, director de investigación, por haberme acompañado durante todos los últimos años, por haberme dejado aprender de él tantas cosas, tanto en el ámbito académico como personal, y por haberme hecho entender que el esfuerzo trae su recompensa. Al Centro de los Álvarez, por haberme dejado cursar el bachillerato de investigación. A mi familia, en especial a mis padres y a mis abuelos, por haber sido mi pilar fundamental y por haberme motivado siempre que me he abajo. A Jesús Martínez, por haberme enseñado la programación.
de haberme ayudado a quitarme los nervios en más de una ocasión, y a mis amigos por haberme apoyado tanto. Y ahora sí me pongo a disposición del tribunal. Muchísimas gracias, María Isabel. Pasa la palabra Pedro Bernardo por su trabajo. Bueno, me gustaría apuntar un par de cuestiones. La primera es que este trabajo no es un trabajo solo, es un trabajo doble. Ya bastaría con el análisis de la respuesta, que creo que arroja resultados muy potentes, como para encima entrar en el mundo de la inteligencia artificial y hacer algoritmos de regresión con lo complejo que es la programación y luego las matemáticas que lleva de por sí. Además, una segunda puntualización es que este trabajo viene precedido de un trabajo que fue premiado en un congreso anterior y que, por lo tanto, alarga la vida de una vía que creo que puede ser muy productiva. Y eso, en definitiva, lo que habla es de la autora, de la capacidad que tiene de sacrificio, de la persistencia, de la rigurosidad que tiene. A mí me ha preguntado 500.000 cosas y las 500.000, algunas por triple, por cuádruple, pero es lo que tiene que hacer un investigador, confirmar las cosas. Esta que no está segura, no hacerlo para nadie. Así que yo creo que yo he aprendido más de ti que tú de mí, lo digo sin ninguna frivolidad, porque es muy reconfortante ver el esfuerzo permanente y la necesidad de hacer las cosas perfectas, que es lo que has tenido tú durante estos 2 años. Así que lo digo una vez más, pero no me canso, que es un privilegio haberte acompañado en estos programas. Muchas gracias, Pedro. Vamos al turno de preguntar. Solo. El trabajo siguiendo con una narración de sanitaria y todo lo que yo quería hacerte una pregunta que no me termina de trabajar en el trabajo. Es que habla de enfermedades mentales y creo que pones al mismo nivel la depresión y la ansiedad con el acoso, ¿no? Está el acoso, es una situación de violencia real, pero no tanto la enfermedad mental. Me parece que hay que separar un poco de esta cosa y demás, creo que está muy bien, y yo va a hablar de eso, pero diferenciar un poco el acoso de la depresión y la ansiedad. Diferenciar un poco de la Pues sí, la verdad es que el acoso no es una enfermedad mental. La verdad es que a veces se utiliza este término como para resumir, pero bueno, sí que es verdad que puede estar un poco relacionado porque, como ha mencionado en la explicación, la ansiedad y la depresión en ocasiones suele ser consecuencia del acoso, pero no tiene ninguna relación con la enfermedad mental. Gracias a todos. Joaquín. El trabajo, la verdad, que me ha parecido bastante elaborado. No te conozco, pero el hecho de que tengas el fondo de pantalla de Rapunzel ya dice algo. Creo que Rapunzel perseguía el sueño de los valores que no eso hasta que lo consiguió. Eso yo creo que eso me dice que si es una persona que hasta que no consigue lo que quiere, no para. Bromas aparte, hay una cosa que me gustaría que me podías aclarar. Has estado hablando sobre todo de la parte matemática, estadística y todo eso. Has comentado que has hecho una serie de cuestionarios y los has relacionado con unos datos estadísticos. Vale, para elaborar los cuestionarios, la fuente para conseguir preguntas que sean significativas, ¿de dónde ha salido? ¿Ya de algún libro, algún estudio o te ha ayudado? Bueno, yo digo que que el método de recogida de datos es mixto porque la parte cualitativa yo la considero el estudio porque, yo me he dedicado a buscar información sobre cada síntoma y los factores que afectaban a cada una de estas enfermedades, la ansiedad, la depresión y el acoso. Y bueno, yo elaboré una serie de preguntas y después consulté con un experto que fue el orientador de este centro, y yo le he hecho también preguntas y me ayudó a reformularla bien y a ver qué podía añadir y qué podía quitar. Muchas gracias. Bueno, una pregunta.
generalmente se dice que el estrés, ¿no? Viene de toda, se cura, ¿no? La ansiedad puede llegar a provocar la depresión. Dices aquí, ¿no? Ha hecho un interesante dato de una encuesta que 10 personas, ¿no?, podrían padecer depresión y 11 ansiedad. Que tiene que haber una, pues casi que coinciden las dos cifras. Es casi por alguna relación. Pues yo creo que las personas que padecen, bueno, la mayoría de personas que padecen depresión son las que padecen ansiedad, porque tras varias cosas que he leído es bastante común que la ansiedad y la depresión vayan de la mano, o que por ejemplo se padezcan una de estas enfermedades y se presenten también los síntomas de la otra. Porque por ejemplo hay algunos síntomas que tienen ambas enfermedades en común, por ejemplo la tristeza o el aislamiento o el insomnio. Entonces yo creo que la mayoría de estas personas presentan ambas enfermedades, pero bueno, también se puede dar el caso de que una no esté relacionada con la otra. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más? ¿Añadir algo más al tribunal? Sí, me gustaría agradecer al orientador José Manuel de este centro por haberme ayudado en la elaboración de las preguntas de este cuestionario. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias. Audio Jungle.